Buenas tardes, buenas tardes. Hoy desde este nuevo formato de podcast queremos saludarlos para poder llegar a ustedes desde un lugar diferente, desde acá, desde YouTube o desde Spotify. Y para que recuerden, es programa de radio Walter Acuña. ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy, Cari? Bueno, hoy vamos a estar con la segunda parte de la entrevista que hicimos con Raúl Crespo. En la primera entrevista o en la primera parte estuvimos hablando de Maya, que sería esta ilusión en la que estamos sumergidos todos los días. Muy bien, sí. Bueno, esperamos que puedan disfrutarla y recuerden que si se suscriben y ponen la campanita van a aparecer las notificaciones de este programa que ya no está más en la radio, por lo menos por este año, y va a ser la forma de que les llegue la información, además de las redes que vamos a estar publicando. Ahí estamos en la segunda parte y en la pregunta que en la segunda parte de la entrevista de con la Raúl. entrevista con Raúl, por supuesto. La pregunta era que estábamos en el parque de diversiones jugando y si vos notás, por tu punto de vista y observación, si hay mucha gente buscando el cartel de salida. Buenísima tu pregunta. Me parece que lo que importa no es lo que a mí se me ocurre, Sí. sino a lo mejor podemos ver qué es lo que nos dicen las enseñanzas, que es lo importante. Cuando sale este escenario, digamos, de Maya, se despliega lo que es el espacio y el tiempo. El tiempo, muchos autores dicen que en Occidente se lo considera lineal y en Oriente se lo considera circular. De todos modos, no sé si están así, porque uno con lo cortito de su vida, ¿qué le importa si el universo se destruye y se vuelve a crear? ¿Viste? Son todas especulaciones más intelectuales. Y a mí lo que me importa son los poquitos añitos que tengo. Entonces lo mido en una línea. Pero siempre una línea es un pedacito de un círculo gigante. No existe una línea como tal recta, digamos, en la naturaleza. A mí me parece una línea porque lo estoy viendo desde muy cerquita, pero en realidad es un círculo más grande. Así que esas visiones me parece que pueden totalmente convivir. Ahora, ¿cómo sería esto de los tiempos cíclicos que se plantean? Bueno, en las enseñanzas en Oriente lo plantean como yugas, que son las distintas eras. Entonces se dice que está el primer yuga, un par de datos así para introducirnos y después vamos al punto. Se dice el primer yuga es Satya y dura 1.728.000 años. El segundo yuga es Treta Yuga, que dura 1.296.000 años. El cuarto, Dvapara Yuga, que dura 864.000 años. Y por último, Kali Yuga, que dura 432.000 años. En total, 4.320.000 años durarían los 4 yugas. Los 4 yugas juntos serían lo que se conoce como un Maha Yuga, ¿sí? Entonces pasa por esos 4 ciclos y ahora vamos a desgranarlo un poquito. Ahora, 71 Maha Yugas equivalen a un Manvantara, que es la equivalencia a la vida de un Manu, que sería como un padre de la humanidad, ¿no? Como un encargado de todo ese desarrollo que se dio en esos 71 Mahayuga, que cada Mahayuga son 4 yugas, que ya vimos. Matemática, agarren el lápiz, chicos, y saquen, anoten para poder tener... Para Digamos, ¿cuántas encarnaciones tiene un ser humano? Bueno, 100 Mahayuga equivalen a un día de Brahma, ¿tá? Que sería como la divinidad en la existencia. Sí. Pero Brahma vive 100 años. O sea, un día de Brahma son 100 Mahayugas, ¿no?
Como para tener O sea que nosotros somos, nuestra vida, ¿cómo no va a ser lineal si somos un vectorcito chiquitito de un milímetro es como o esos menos? bichitos que vos decís, viste, que Claro. nacen a la mañana y a la noche que su vida, bueno, y vos lo estás viendo y decís, este bichito... Pero en su tiempo Pero en es su totalmente tiempo, distinto al totalmente. nuestro. Y es toda una vida. Claro, la Toda la percepción. Claro. Eso, y vamos, que la percepción es lo que viene del estado mental, ¿vale? Porque está siendo proyectado eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esta pregunta? Sí. Que en cada era, ahora vamos a hacerlo más fácil. Satya Yuga se le llama la era de oro. Sí. La segunda, la Yuga, es la de bronce. La tercera, oro, plata, bronce y hierro. Kali sería la era de hierro. Entonces se dice, en la época de Satya, la espiritualidad está en un 100%, para hacerla mucho más fácil. Se dice que el hombre vive mucho más, la duración de la vida es más larga, que no hay guerras, etcétera, etcétera. Después pasa esa era y entra la segunda, la era de plata. Dice que esa espiritualidad cae un 25%. Entonces ya empiezan más conflictos, empiezan algunas enfermedades, los Puranas describen un montón de cosas que van entrando. Después viene la tercera era, que es la de bronce, y cae otro 25%, esa comprensión. Y por último entra la era de Kali y cae otro 25%. Y queda solo un 25% que se va achicando a medida que va avanzando Kali Yuga. Yo te iba a preguntar en cuál estamos en este momento. Con lo que me estás diciendo, ya está, estamos en Kali O sea, vamos de Yuga. atrás para adelante. Yo O sea, pensé, ya me lo respondiste. yo pensé, digo, si viene primero el oro, esto es involución, no evolución. Entonces me sonaba raro, pero bueno. Es cíclico. Que es un nacer y un... Bueno, Pero el Pero- Kali Yuga está por terminar, ¿no? ya ahí, Estamos ahí al último. Ahí está el punto. Yadeswar, un swami, que fue el maestro de Paramahansa Yogananda, Sí. que no es santo de mi devoción Sí, este hombre, pero bueno, Bueno, él hizo una tesis Sí. donde cambió estos números por números de 5.000 años, sí. 5.000 y pico, y entonces él lo invirtió de alguna forma y dijo que en el 2012 por ahí Sí. terminaba Kali Yuga y empezaba La era de oro. Pero eso lo dijo él. Y como Yogananda era un escritor que aprovechó, digamos, el momento que estaba y se hizo muy conocido, esa tesis corrió por todos lados. Sí. Y se conoce hoy acá en Occidente como que no, ya terminamos, estamos saliendo y empezó el otro. Pero lo que dicen los Puranas es al revés. Lo que dicen los Puranas, bueno, vamos a eso. Dicen que en el 3112 antes de Cristo era un 8 de febrero, si mal no recuerdo, viernes de luna llena, comienza Kali Yuga. Cuentan las historias que Kali Yuga tenía que entrar antes, pero como la divinidad estaba tocando la tierra en el cuerpo de Krishna, no podía entrar Kali Yuga, no podía entrar esa oscuridad, Porque estaba Krishna. porque estaba Krishna todavía en la tierra. Entonces, en ese 3102, que era un viernes 8 de febrero de luna llena, Krishna deja el cuerpo antes de esto, Sí. y ese viernes comienza la era de Kali Yuga. Saca la cuenta, si empezó en ese año, 3.000 más 2.000. estamos en el 5125 de Kali Yuga, Sí. que dura 432.000 años. Sí. O sea, recién estamos arrancando El Kali Yuga. el Kali Yuga. No. Bueno. Lo que a mí
Nos falta Ahora se entienden muchas cosas. Ahora va a haber pequeños brotes, sí, porque no entra todo de golpe, va entrando como cuando se hace de noche, ¿no? ¡Pah! Y aparece la luna y se fue el sol. Sí. Va entrando lentamente. Y se dice que cada yuga tiene una amanecer, un desarrollo y un atardecer. Entonces estaríamos como en el amanecer de Kali Yuga, va entrando lentamente. Claro, ya tenés el apogeo, digamos. Claro, y después baja y vuelve. Terminaría Kali Yuga con la llegada de un avatar, que se dice que es Kalki Avatar. Un avatar que viene en un caballo blanco, se lo describe así, ¿no? Que justamente, fíjate que en el Apocalipsis también aparece con un caballo blanco. Sí. En todos los libros aparece exactamente igual. Y ese sería el que cerraría el ciclo y comenzaría el ciclo de oro. Ahora, perdón, pero vale. Me quedé con esto de que cambio, ¿no? Porque venimos como en una involución, si vamos de oro, plata, bronce a hierro, involución a nivel de que nos vamos alejando, y bruscamente volvemos como, con el avatar, volvemos como de 0 a 100 prácticamente. También va entrando, que es un periodo, no recuerdo los años ahora, pero un periodo claro. 100.000 años que produce toda esa entrada, no es que hoy atardeció en Cali y mañana amanece Satya así. ¿No? Sí, de golpe. Claro. Sí. Sí, aparte como que se va perdiendo también la oscuridad, o sea, va dejando, a ver, comparándolo con el día y la noche, está la noche en su apogeo, bueno, es bien oscuro, y después antes de que amanezca es como que va aclareciendo, digamos, se va poniendo más clarito hasta llegar al día. Es como que también esa oscuridad se va disipando y como que empezás a tener ya un poquito más de conciencia. Me da esa sensación, sí. como para después poder arrancar. Y... Te dejé pensando. No, me quedé... Te quedaste calculando, recalculando. Bueno, No. Y entonces, antes, o sea, millones de años antes, hubo otra era de oro, digamos, otro ciclo, que nosotros, digamos, ya ahí no tenemos acceso a esa información, es una suposición, no sé, su fundamento no tengo idea de dónde vienen, pero es tan amplia la cantidad de años que no nos da para poder dimensionar, a mí por lo menos el concepto humano, digamos, desde esta realidad de ubicarte, poder imaginar tanta es como ahí es como que con eso, con ese número de años te quedás. Me convierto en el bichito que nació y se murió, claro, siento eso, que claro. Es así. Sí, pero si ahí no te lo dice un avatar, yo no me lo hubiera imaginado. O sea, tiene que venir es mucho para mi cabeza. Sí, y a mí me viene otra pregunta. Todos estos años y toda esto, o sea, vamos para atrás, estamos en Kali Yuga y vas llegando del hierro al bronce, a la plata, al oro. ¿Fue siempre humanidad? ¿Fue siempre humano? ¿O eran otras razas? Mira, en los Puranas están descritos distintas, y en otros libros, ¿no? También el Disna, que lo pueden encontrar en la doctrina secreta de Madame Petrov Blavatsky. Sí. Las doctrinas secretas son como 7 o 8 tomos, no recuerdo ahora, pero ahí hace toda una descripción de este libro que es egipcio, y ahí, bueno, describen otras cosas y otras... pero lleva mucho tiempo de comprensión meterse ya en ese Tenés que tema. dedicarle bastante horas, digamos, porque te centras en eso y muy tenés que profundo. estar. Y el asunto acá es no perderse, esto a modo de, digamos, de la pregunta que decía si había más información o no, que hablábamos en el descanso. Sí. Y sí, realmente hoy la información está a un clic. Sin embargo, se dice que hay un equilibrio entre lo fácil que es obtener una información. Sí. Por eso se dice que hay mucho más mérito en las enseñanzas, ¿no? Cuando está la información lejos, con un poco de esfuerzo, que cuando está la información servida. Exacto. Eso dicen las enseñanzas. Totalmente de acuerdo.
Hay un maestro que se llama Yeya, que la otra vez planteaba esto. Decía, hoy puedo saber lo que dice tal con un clic. Entonces la mente, que como todo punto de... como todo ente que quiere sobrevivir, dice, pucha, si yo sigo este camino, voy a ser disuelta, porque justamente es la no mente, la disolución de esa mente. Y él lo plantea de forma graciosa, dice, entonces, ¿cómo hago para que este tipo no siga por ese camino? Bueno, dice, inventó el celular. Entonces vos pasás por una estación de colectivo y hay 10 personas y las 10 personas están metidas en el... Entonces sí, hay más información totalmente. Sí. Antes tenía que, como decía, cruzar medio continente, ver que no te coma un león, que no te agarren, ¿viste? Y te maten. Pero cuando llegabas al punto, con todo lo que habías pasado, era como que esa información tenía un valor. Y también hay que llegar, porque muchas veces no llegás porque llegás personas que están en otro... ¿no? Está bien que todo es kármico, ¿no? Esta labda y todo. Pero podríamos reformular la pregunta. ¿Hay más información? Sí, yo sé lo que dijo tal Swami o tal maestro. Sí. Ayer di una conferencia en Europa y dijo esto. Bien, bueno. Ahora la pregunta, si la reformulás, ¿tu atención está hacia afuera o está hacia adentro? Con toda esta información que hay. Y está hacia afuera. Entonces va para atrás. Claro. Y el tema es no el conocimiento o lo que digamos escuchás o conocés, sino es la comprensión de lo que estás viendo. Cuando uno hace todo el esfuerzo de viajar de un continente al otro caminando como fuere, cuando te cuesta, digamos, físicamente llegar a eso, es como que cuando lo obtenés tratás de comprenderlo y de hacerlo propio. En cambio, cuando tenés el acceso a un clic, ya está, o sea, lo leíste, te quedó en el momento, pero como que no te queda la enseñanza. Exacto. ¿Sabés a qué que aparte nombraste el celular? Yo me acuerdo cuando éramos chicos que teníamos teléfonos fijos y que había muy pocos teléfonos. Uno se acordaba de memoria el teléfono tuyo, el de tu abuela, el de tu tío, el de tus amigos. Hoy en día es raro que alguien se acuerde el número de celular de alguien, porque como lo tenemos a un clic, o sea, ¿para qué lo vamos a estar mentalizando o comprendiéndolo o agarrándolo, haciéndolo propio? Claro. Si total en el teléfono lo tenés. Me da la sensación de que con el conocimiento pasa lo mismo. Y Yeya concluye esta enseñanza tipo chiste. Dice, se van a iluminar los mismos 4 locos de siempre. Claro. En definitiva siempre se va como equilibrando, ¿no? Todo eso. Porque más información no se satura también. Porque llega un momento que uno mismo dice, che, uno mismo, a mí me ha pasado. Curso acá, curso allá, mucha información, decir no. Ahora es como que vos mismo, tu ser te dice, integrar. Deja un poco eso e integrarlo con la vida común, con experiencias, con personas, situaciones, tu obrar, tu accionar. Entonces ahí te sentís más completo, muchas veces. En ese que dijiste vos, afuera o dentro. Bueno, ahora estoy para adentro. Creo, bueno, me dejaste con en la búsqueda del camino hacia afuera. Vamos a tener que venir varias veces entonces, Raúl. Hay que ir hacia adentro, no hay que venir. Sí. No, está hablando de la salida del juego, me parece. De la salida del juego, digamos. Sí. Que yo pensaba que terminaba, que faltaba muy poco para el Kali Yuga. Y bueno, según lo que vos me estás diciendo. Pará. Porque cuando uno se establece en su sí mismo, sí, al Maya reabsorberse, sí, todo ese despliegue de espacio-tiempo también se absorbe. Sí. Entonces ahí ya no hay ni Kali Yuga, ni Satya Yuga, ni 500.000 años, no hay nada de eso. Eso desaparece. Claro. Automáticamente. Mirá, claro, porque sigue siendo la ilusión. Solo ilusión, claro. Por eso el remedio es siempre el mismo. Como dice un maestro en India, decía 10.000 preguntas, una respuesta. El remedio termina siendo siempre el mismo, ¿no? Ir hacia lo que uno es y establecerse ahí. Por eso se dice, cuando por ejemplo Nisargadatta Maharaj
Él tenía a su maestro, y su maestro alcanza a explicarle las cosas y se muere. Entonces él queda ahí y dice, tenía varias tiendas de cigarrillos, armaba cigarrillos y las vendía. No, también. Y entonces él dice, ¿qué hago? Dice, bueno, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces vende todas las tiendas de cigarrillos, gracias, y deja una y lo pone a trabajar al hijo, y él se arma una piecita arriba y se pone a practicar lo que le dijo su maestro. Entonces dice, en 3 años entra en iluminación. Por eso dice, se estableció en el absoluto. Dice, practicó eso hasta que se estableció en el absoluto. Y bueno, a partir de ahí empezó a enseñar. Pero es ese establecerse en el absoluto el remedio, digamos. Ahí está el kit de la cuestión. Si no es seguir esquivando la serpiente, amaestrando a la serpiente, seguir jugando con la serpiente. Ver cómo negociamos con la serpiente. ¿Cuán lejos podemos estar, o sea, en términos de promedio, ¿no? De acercarse uno de nosotros, de estas hormiguitas, al absoluto? Eso se lo preguntaron no me acuerdo si era a Krishna, ahora no recuerdo, pero dijo, es en el abrir y cerrar uno de los ojos, en un pestaneo, porque en realidad vos ya estás ahí. Es como que soñás que te fuiste. Mira, hay una historia, la historia de Gadi. Gadi le pregunta era discípulo de Vishnu. Entonces le dice, Gadi era muy meticuloso, muy dedicado a su práctica espiritual, a su sadhana, era muy refinado, limpiaba todo su lugar, lo tenía todo acomodadito. Perfeccionista, pero tenía esa duda, le decía a Vishnu, dice, mi señor, decía, ¿qué es Maya? Le dice. Y bueno, ya vas a saber, a ver, y siempre le esquivaba la pregunta, hasta que un día le dice, bueno, ya lo vas a entender, le dice, como que ya le iba a dar una respuesta. Entonces lo manda con un tizón, a buscar agua al río. Entonces Gadi va, y como es la costumbre, se mete al río para purificarse, y se sumerge. La idea era sumergirse, salir, y después juntar el agua, y volver y llevárselo a Vishnu, ¿no? Entonces cuando Gadi se mete y se sumerge, de repente aparece en un desierto. Entonces agarra y dice, ¿qué hago acá? Y empieza a caminar, hacía calor, se quemaba los pies, caminaba y tenía sed, y se hace de noche y se tira abajo de un árbol seco que había, y se hace de día, más calor, y sigue caminando, y ya se le pegaba, se le partían los labios, y no daba más, y de repente ve una mujer que viene, muy extraña, y la mujer traía una fuente, y traía comida, y unos jarros con agua. Entonces la corre y le dice, mirá, dice, dame agua porque... Y la mujer ni lo escucha, lo espanta, así, sigue caminando, una mujer joven. Y él dice, si se va, me muero. Dice, entonces la sigue corriendo, le sigue insistiendo. Entonces la mujer para y le dice, bueno, yo te voy a dar agua, pero solamente si te casás conmigo. Y Gadi dice, yo no me quiero casar con nadie, yo quiero tomar agua. Dice, pero bueno, entonces no te doy. Entonces finalmente accede porque no le quedaba otra opción. Entonces le da agua y ella la lleva a su tribu. Era algo tribal, ¿no? Muy rústico, entonces había animales colgados, pieles, tenían costumbres que eran muy extrañas. Entonces Gadi le presenta a sus padres, se hace de la aldea y empieza poco a poco a tomar las costumbres de esta tribu. Y empieza a cazar, empieza a disfrutar matando a los animales, y no se bañaba, y era rústico, y gritaba, y andaba sucio. Y bueno, pasa el tiempo, y tiene un hijo, 2, 3, y de repente llega una gran sequía. Y se seca el río, y empiezan a migrar de ahí, empiezan a ir, se aguantan todo lo que pueden, hasta que se termina de secar el río y empiezan a caminar. Entonces salen todos juntos caminando. Y caminan, y empiezan a morirse porque no encontraban un lugar donde establecerse.
Y entonces los chicos le decían, que el más grande tenía como 17, 18 años, decía, tengo hambre, ¿qué comemos? Y no había nada, y siguen caminando. Y hasta que esa mujer, que primero le resultaba muy extraña, ¿no? y después llegó a querer, también muere. Y su dolor era enorme, y sigue caminando, y muere uno de sus hijos, y mueren los suegros, y sigue caminando, hasta que llega un momento donde paran, y le dice el hijo, uno de los que quedaba, le dice, quiero comer, no doy más. Entonces dice, no tengo nada, dice, ¿querés que te dé un poco de mi cuerpo? Me corto un poco. Y sí, le dice el chico. Y en ese momento se despierta y está bajo del agua. Y sale del agua, respira y queda quieto. Entonces dice, ¿qué fue todo esto? Entonces carga el agua en el tizón y vuelve donde Vishnu. Entonces le entrega el agua en silencio y no le dice nada, ¿no? Entonces pasa un día, dos y le pregunta, dice, mi señor, dice, ¿qué fue todo esto? Los chicos, la mujer, los años vividos ahí, el sufrimiento, el calor, los animales, ¿qué fue todo esto? ¿Dónde está? Y Vishnu le dice, todo esto nunca ocurrió. Todo esto fue todo una ilusión en tu mente. Entonces, vos decís, ¿cuánto tardo en llegar a ese ser? Y ya estás ahí. O sea, es el abrir y cerrar de abrir y cerrar el ojo, que fue lo que él estuvo. Que solo hace falta darse cuenta. Como una de mis historias favoritas, ¿no? La del mayor Chadwick, que era un inglés que estaba con Ramana. Y siempre le preguntaba, ¿no? que cómo es, y Ramana le enseñaba, y el tipo estaba ahí, y un momento se estaba bañando y se da cuenta, y dice que sale, se pone una toalla, corre a donde estaba Bhagavan y entra y le dice, es tan simple. Y Ramana lo mira, se ríe y le dice, sí, es así de simple. Es así. En un momento comprendes todo, digamos. Sería como decimos, un abrir y cerrar de ojos. Sos. Ese es como el resumen, digamos, de las enseñanzas. Pero no hay distancia. No hay que ir de acá, como uno cree, ¿no? Ir a una distancia de la montaña, subir. Y sí, parece. Parece. Por lo que decimos siempre, que siempre creemos que es lo complicado, es buscar, es hacer no sé qué proeza o qué hazaña, cuando en realidad es lo más simple. O sea, como que siempre nos las complicamos nosotros en buscar lo complicado o lo difícil o lo que te lleve esfuerzo. Bueno, si volvemos al principio, la víbora que creamos con la cuerda. Sí, eso yo me remonté a eso, que a veces justamente desde esta concepción que tenemos, ¿no? Desde esta educación y demás dentro de esta ilusión, hay un camino que uno tiene que seguir, como lo de la limpieza, como que eso te va a llevar a este abrir y cerrar de ojos, que puede pasar o no, aunque seas limpio y aunque sigas toda la línea, puede no pasarte nunca. Y ahí es donde yo, por lo menos a título personal, necesitaba, bueno, ahora con esto que vos contaste me quedó mucho más claro esto de decir, bueno, una cuestión es cómo uno elige vivir esta ilusión de la mejor manera, aprovechando todo para que sea lo más amorosa posible. Claro. Y otra es si me despierto o no me despierto, o sea, que no condiciona una a la otra. Exacto. Entonces esa separación, bueno, para mí es re importante hacerla, porque si no es como que uno sigue estando en este juego de la zanahoria, hago porque me quiero despertar o hago porque, y no. El medio, o sea, el escenario va a variar. A Jesús lo crucificaron, a Buda lo esperaba de Badatta, que era el primo que le quería quitar la orden, lo esperó con unas rocas y cuando pasó por abajo le tiró con toda la avalancha de roca para matarlo y quedarse con la... Krishna estaba en medio de una guerra y le decía a Arjuna, anda y acabá con todos. Y Arjuna, estamos hablando de un avatar, y Arjuna le dice, pero ¿cómo los voy a matar? Dice, yo ya los maté, le dice Krishna.
esto ya sucedió, digamos. Le estaba hablando en otro nivel de comprensión, ¿no? En realidad no sucede nada, ¿no? Hay una imagen de Shiva, ¿no? Como un manto gigante y el mundo abajo y miriadas de almas que bajan y miriadas de almas que suben, y Shiva sonriente diciendo no pasa nada. Parece que pasa toda esa danza, pero no pasa nada. No pasa. Desde el punto de vista nuestro, sí, pero Claro. todo tiene que ver desde el punto de vista. Igual se dice en los estudios que no es una comprensión intelectual. Por eso hay personas que no hay ninguna comprensión intelectual que entran en estados totalmente profundos, elevados. Claro, o o sea samadhi, que ¿no? es simple. Claro. Claro. Y personas que con mucha formación académica, No logran. pero eso tiene que ver porque la buddhi, el intelecto, está, que un día podemos verlo eso, Sí. está por debajo de lo que es el cuerpo causal donde radica la voluntad. Entonces la voluntad va habilitando a la buddhi a comprender. Ah, O sea, si lo bajamos bien, igual es un tema muy amplio, sí. Uno entiende lo que quiere entender. Desde lo que la voluntad le habilita a entender. Si no, le vas a buscar, Listo. si está loco y va a mirar para otro lado. Claro. ¿No? Pero bueno, esa voluntad, por eso se dice, esa purificación es necesaria. La sadhana, la práctica, Sí. no se puede evitar. Yo no puedo decir, sí, bueno, no importa, total, todo esto no existe y no hago nada y sigo. Bueno, eso no te va a conducir a nada. Hay distintos caminos que se plantean de distintas formas para llegar al mismo lugar. Pues son todos como esos rayos, ¿no? Van todos hacia el centro. Sí, sí. Pero uno tenés que agarrar y transitar. Y transitar. Después, bueno, lo otro se da solo. Porque es como, la enseñanza dice, es como un imán y un pedacito de hierro. El hierro, si está lejos, no pasa nada. Ahora, vos lo vas acercando con el dedo, esa es tu práctica. Pero llega un punto donde el campo del imán hace ¡pac! Y lo pega. Y se te disparó para adelante. Bueno, vos tenés que ponerte en esa situación, digamos, Y acercándote Claro. Pau. Como de medio de- predisposición para. Claro. Y de a poquito también. Porque Y una vez. gradual, exacto. Ah. Porque la gracia nunca te va a tomar si vos no querés. Sí. Vos sos el que habilita Esa. querer o no querer. Sí, Después- esto que decías de la voluntad del tomar el conocimiento, o sea, que recién tomas el conocimiento cuando la voluntad te habilita, es como cuando leemos un libro. Sí. O sea, hoy lees un libro, entendés una parte, dentro de un año, 2 años, Exacto. lo volvés a leer y ves cosas que no habías visto la primera Claro. vez que viste. Claro, O claro. ver una Te entiendo, película, te qué sé yo, entiendo. Sí. más sencillo, lo hago con Sí. algo más simple que Sí. es una película. Y le vas viendo partes que antes ni siquiera las viste. Lo que vos decías ayer cuando estabas viendo Cloud Atlas era, Sí. es una película que es compleja. Y La ayer vi me 4 o hice- 5 veces y le decía a ella, cada vez que la veo entiendo algo que no entendí en las otras, pero digamos, en un abrir y cerrar de ojos, porque estaba comiendo Claro. y miré, digo, mirá lo que entendí. Y fue una cosa, digo, mirá vos, el tiempo es circular. Está pasando todas las vidas a la misma vez y digo, mirá vos, y eso no lo había entendido las 4 veces anteriores. que porque Pasa tenés otro también en la conocimiento ahora. Una pregunta que surgió en el momento. ¿Pasa también con otras encarnaciones en la Tierra? ¿Así también? Que comprendamos, que en otra encarnación no hayamos comprendido y comprendamos en esta. Y en las teorías sería así, ¿no? Sería como una calibración. Gradual. Y cada uno dice una cosa. Los egipcios decían que eran 700 encarnaciones, otros dicen que son mucho más. Y donde va habiendo esa purificación, ¿no? Se va experimentando en el parque de diversiones. Claro. Y bueno, si son 700, bueno, cuando va llegando a las 650 ya no está cansado de todo eso. Sí. Y, bueno, y así sucesivamente. Es una calibración, porque no es que se va logrando nada, porque lo que vos ya sos, ya lo sos. Sí. No es que vas perfeccionándote, digamos, hasta llegar a ser algo. Ya sos eso. Ya sos eso. Claro, el tema es Maya. Y en caso de, bueno, ya me fui, pero supongamos, me levanto, me despierto, ¿no? Logro despertarme, me pasa esto de que me metí abajo del agua, salí, bueno, como esta historia, ¿no? ¿Qué pasa después que ya la persona
que está viviendo en la ilusión no está más en la ilusión y se da cuenta de que eso no está. A título físico desaparece, o sea, para el entendimiento desde acá, desde este lugar físico, desde donde yo estoy adentro de la ilusión. ¿Cómo lo entiendo a eso? Ahí tenemos para 4 horas más. Ah, Porque hay distintas versiones de acuerdo a las comprensiones, ¿no? Lo que comúnmente te diría cualquiera, ahí bueno, te transformarías en una persona, viste, así, que nunca se enoja, y que nunca, pero eso es una payasada, entonces dejemos eso de lado. Está, No existe. Es la panacea. mira, si vos vas a las enseñanzas puras, digamos, ya no hay un personaje que se despertó, porque imagínate cómo vos estás soñando ahora, ¿tá? Y vos sos Juancito, entonces Juancito le dice a Pedrito dentro de ese sueño, ¿qué pasa si yo ahora me despierto? Y desaparece Juancito y Pedrito, ¿está? Que desaparece de la misma forma que desaparece cuando entras en sueño profundo, para ir entendiendo, ¿no? Cuando entras en sueño profundo, ¿dónde estás vos? Tu cuerpo, digamos. ¿Dónde estás? El cuerpo en la cama, pero vos ¿dónde estás? El cuerpo está en la cama, pero ¿cuál es tu experiencia? La del sueño. Estás en sueño profundo. ¿Vos ves sí. un cuerpo en una cama? No. No, Bien, no hay cuerpo. no. Mente, ¿estás pensando en algo? ¿Alguien te No. corre? ¿Te falta algo? ¿Está? Sos. Sos. Lo que pasa es que como se reabsorbió el cuerpo, vos tenés el Yukma Sarira, el Stula Sarira y el Karana Sarira, ¿no? Como esos cuerpos, y en el del medio está la memoria, como eso está reabsorbido, no hay memoria, por eso es cuando salgo no me acuerdo y parece que no hubo nada. Ah. Entonces, ese despertar reabsorbería todo ese telón que se extendió. eso para el alma esa o ese Claro, ser. claro. Y para los que vemos, porque yo, digamos, lo mataría en mí, lo haría morirse para que desaparezca del juego, digamos, de la ilusión. Pero ¿cómo? Para responder eso tendríamos que ir, que bueno, un día si querés podemos abordar, que se llama una teoría que se llama Eka Shiva Vada, pero Sí. vamos a Eso lo vamos a tener en cuenta. Para el que ve, eso pasó muchas veces. Por ejemplo, Bhagavan Ramana entra en Sahaya Samadhi cuando tenía 16 años. Él de repente siente un intenso miedo a la muerte y si me muero, ¿qué pasa? Y se queda duro como si se hubiese, porque se había fallecido el padre, todo. Sí. Y se tiende en el piso y dice, bueno, contengo la respiración, ya no estoy, pero con la desaparición de este cuerpo, yo ya no estoy. Y ahí se dice que por su sadhana anterior, por sus prácticas anteriores, no necesito maestro, no necesito enseñanza, ¡pum! Ahí entró en Sahaya Samadhi y quedó fulminado, ¿está? No desaparece. Sin embargo, los otros ven un cuerpo que continúa, ¿está? Entonces, ahí ya entras en un punto bastante difícil, porque hay un montón de teorías que, esto yo te lo digo así rápido, pero Sí, vos seguís viendo que te habla, vos le hablás y te contesta todo, pero él ya no está ahí. no está ahí. Por eso hay fotos que sacaron y estaba arriba del agua y se ve el reflejo del agua menos el de él. ¿Viste? Tipo como los vampiros, ¿viste? Que no se retiran en el espejo. Sí. Hay fotos así, cuando le preguntan, por ejemplo, Mirá vos. bueno, una vez le preguntan a Michael Shane, él vive con Sadhuon, que es uno de los discípulos de Ramana, dice, Sí. ¿y cómo era Sadhuon cuando vos viviste con él y el tiempo que conviviste? Y dice, cuando yo llegué a él, Ya él se hacía tiempo que ya no estaba. No estaba. ¿Viste? Digamos, estaba su parte física, pero su parte no. Y él no. estudió con él y él contestaba Sí, y todo, sí. pero él ya se había disuelto en él ¿Se nota eso para vos? Que la persona no. y digamos, se da cuenta. te das cuenta, ¿no? Por la energía, la vibración. Que es como que volvés a la conciencia única. O sea, volvés al Pero todo. siempre desde el punto de vista de vos que seguís viendo esto. Desde la ilusión.
Después de esto podés darle un montón de vueltas más y de escalones. Pasa que hay que darle tiempo a que tu cabeza se vaya acostumbrando. Y una vez que se va acostumbrando, cuando la captás, es como que, ¿cómo no me di cuenta antes? Y no te deja salir. Sí, claro, no tiene otro. Esto es como que es obvio. Pero no te puedo contar una experiencia personal, ¿no? La primera vez que escucho esto, digo, esto es una locura, pero esto no puede ser. Claro, dije. Pero por algún motivo no lo rechacé, ni me reí, ni Sí, lo dejé ahí, seguí lo dejaste con lo ahí. otro, seguí Listo. estudiando, que Listo. entonces Buda vino y nos dijo que Sí. seguí con eso. Y me volví a la cabeza, y fueron como 10 años, ¿no? Y de repente, tac, sí, claro, no tenía otra cosa que eso. Al contrario, me parecían ridículas las otras explicaciones. Y bueno, y vas como metiéndote ¿viste? Y después volvés a decir, no, pero no puede ser. Pero se va sintonizando, ¿no? Como en la radio, ¿viste? Cuando Sí. ya En un abrir y cerrar de ojos, sí. te vino el concepto y lo integraste. Y te vas integrando, ¿no? Claro. Vas integrando las cosas. En el momento en el que tiene que llegar. En el momento que tiene Bueno, que llegar. Pero bueno, Raúl, está bueno que se plantee, porque cuando ya está esa duda, te va a ir girando y sola Sí. va. Sí. Sí, es muy lindo poder preguntarte y obtener ese tipo de respuestas, porque es justamente lo que habilita a seguir cuestionando. Si no, uno se queda con la pregunta y le da la pregunta a lo mejor. Entonces, bueno, la próxima tendré otra lista. Mirá que tenemos tema para hablar. Pasalo de nuevo, cuando la serpiente se da cuenta. Claro. ¿Cómo sigue? Y yo solo la acuerdo. Sí, Claro. exacto. Sí. Vamos a ir cerrando, chicas. Muchas que gracias. ya- Gracias a vos, Raúl. Hermoso. Gracias a vos. Siempre, Sí. siempre nos deja pensando, después estamos muchos días pensando en lo que estuvimos hablando. Bueno, Raúl, quedamos para la próxima. Que después vamos a ir liberando qué vamos a hablar, pero muy interesante todo lo que hemos hablado. Y bueno, que el concepto llegue, ¿no?, a la conciencia que tiene que llegar, a la persona. Y de ahí, bueno. Para la evolución, Para la el evolución. despertar, el volver a la Ahí conciencia, está. como cada cual lo quiera tomar. Sí. Claro. Sería. Bueno, Muchísimas estuvimos con Raúl. Gracias. Gracias. Gracias a todos por escuchar este programa.